Génesis 31. Oyó Jacob que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Jacob observó el rostro de Labán y vio que ya no era para con él como hasta entonces. Entonces Yahvé dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, a tu patria, y yo estaré contigo. Jacob envió a llamar a Raquel y a Lía al campo, donde estaba su rebaño, y les dijo: Vengo observando que vuestro padre ya no me mira como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que he servido a vuestro padre con todas mis fuerzas, pero vuestro padre ha trapaceado conmigo. Y ha cambiado mi retribución 12 de veces, si bien Dios no le ha dejado perjudicarme. Si él decía: Tu paga serán las reses pintas, entonces todas las ovejas parían pintas. Y si decía: Tu paga será lo listado, entonces todas las ovejas parían listado. De esta suerte Dios ha quitado el ganado a vuestro padre y me lo ha dado a mí. Pues bien, en la época de calentarse el rebaño, alcé los ojos y vi en un sueño como los machos que montaban al rebaño eran listados, pintos y salpicados. Y me dijo el ángel de Dios en aquel sueño: Jacob. Yo respondí: Aquí estoy. Y dijo: Alza los ojos, y verás que todos los machos que montan al rebaño son listados, pintos y salpicados. Es que he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde ungiste una estela y donde me hiciste aquel voto. Ahora, levántate, sal de esta tierra y vuelve a tu país natal. Respondieron Raquel y Lía y le dijeron: Es que tenemos aún parte o herencia en la casa de nuestro padre. No hemos sido consideradas como extrañas para él, puesto que nos vendió y, por comerse, incluso se comió nuestra plata. Así que toda la riqueza que ha quitado Dios a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Con que todo lo que te ha dicho Dios, hazlo. Levantóse Jacob, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos, y se llevó todo su ganado y toda la hacienda que había adquirido, el ganado de su propiedad, que había adquirido en Padán Aram, para irse a donde su padre Isaac a Canaán. Como Labán había ido a esquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos familiares que tenía su padre, y Jacob actuó a hurtadillas de Labán el arameo, no dándole ningún indicio de que se fugaba. En efecto, se fugó con todo lo suyo, se levantó, pasó el río y enderezó hacia la montaña de Galaad. Al tercer día recibió Labán la noticia de que Jacob se había fugado. Entonces tomó a sus hermanos consigo y tras 7 jornadas de persecución a su zaga le dio alcance en la montaña de Galaad. Pero aquella noche vino Dios en sueños a Labán el arameo y le dijo: Guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Alcanzó, pues, Labán a Jacob. Este había plantado su tienda en la montaña y Labán plantó la suya con sus hermanos en la misma montaña de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho? Has actuado a hurtadillas de mí y te has llevado a mis hijas ¿cuál? Cautivas de guerra. ¿Por qué te has fugado con disimulo y a hurtadillas de mí, en vez de advertírmelo? Yo te habría despedido con alegría y con cantares, con adufes y arpas. Ni siquiera me has permitido besar a mis hijos e hijas. O sea, que has obrado como un necio. Hay poder en mi mano para hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo ayer noche: Guárdate de hablar a Jacob absolutamente nada, ni bueno ni malo. Así pues,
Tú te has marchado porque añorabas la casa paterna, pero ¿por qué robaste mis dioses? Respondió Jacob a Labán, es que tuve miedo, pensando que acaso ibas a quitarme a tus hijas. Pero eso sí, que aquel a quien le encuentres tus dioses no quede con vida. Delante de nuestros hermanos. Reconoce lo tuyo que yo tenga y tómatelo. En efecto, Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos criadas, y no halló nada. Salió de la tienda de Lía, y entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado a los ídolos familiares y, poniéndolos en la albarda del camello, se había sentado encima. Labán registró toda la tienda sin hallar nada. Ella dijo a su padre, no le dé enojo a mi señor de que no pueda levantarme en tu presencia, porque estoy con las reglas. Él siguió rebuscando por toda la tienda sin dar con los ídolos. Entonces Jacob, montando en cólera, recriminó a Labán, y encarándose con él le dijo, ¿cuál es mi delito? ¿Cuál mi pecado? ¿Qué me persigues con saña? Al registrar todos mis enseres, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí, ante mis hermanos. Y los tuyos, y juzguen ellos entre nosotros dos. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras nunca han malparido, y los machos de tu rebaño nunca. Me los he comido. Ganado destrozado por fieras nunca te llevé, yo pagaba el daño, de lo mío te cobrabas tanto si era yo robado de día como si lo era de noche. Estaba yo que de día me devoraba el resistero, y de noche la helada, mientras huía el sueño de mis ojos. Estos fueron mis 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 por tus ovejas, y tú has cambiado mi paga 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el padrino de Isaac no hubiese estado por mí, a fe que ahora me despacharas de vacío. Mi cuita y la fatiga de mis manos las ha visto Dios y ha dado su fallo ayer noche. Respondió Labán y dijo a Jacob, estas hijas son mías, estos hijos son mis hijos, y estas ovejas mis ovejas, todo cuanto ves, mío es. ¿Y qué voy a hacerles hoy a estas mis hijas, o a los hijos que me dieron? Ea, pues, ven y hagamos un pacto entre los dos, y sirva de testigo entre nosotros dos. Jacob tomó una piedra y la erigió como estela. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras. Tomaron piedras, hicieron un majano y comieron allí sobre él. Majano. Labán lo llamó Yegar Sadutá, y Jacob lo llamó Gal. Labán dijo, este majano es hoy testigo entre nosotros dos. Por eso le llamó Gal, y también Mizpá, pues dijo, que Yahvé nos vigile a los dos, cuando nos alejemos el uno del otro. Si tú humillas a mis hijas, si tomas otras mujeres, además de mis hijas, bien que nadie esté con nosotros que nos vea, sea Dios testigo entre los dos. Dijo Labán a Jacob, aquí está este majano, y aquí esta estela que he erigido entre nosotros dos. Testigo sea este majano, y testigo sea esta estela de que yo no he de traspasar este majano hacia ti, ni tú has de traspasar este majano y esta estela hacia mí para nada malo. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros. Y Jacob juró por el padrino de su padre Isaac. Jacob hizo un sacrificio en el monte e invitó a sus hermanos a tomar parte. Ellos tomaron parte, e hicieron noche en el monte. A la mañana siguiente, Labán besó a sus hijos e hijas,
les bendijo y se volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob, «Este es el campamento de Dios», y llamó a aquel lugar Mahanayim. Jacob envió mensajeros por delante hacia su hermano Esaú, al país de Seir, la estepa de Edom, encargándoles: «Diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, fui a pasar una temporada con Labán, y me he demorado hasta hoy. Me hice con bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y ahora mando a avisar a mi señor, para hallar gracia a sus ojos». Los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: «Hemos ido donde tu hermano Esaú, y él mismo viene a tu encuentro con 400 hombres». Jacob se asustó mucho y se llenó de angustia, dividió a sus gentes, las ovejas, vacas y camellos, en 2 campamentos, y dijo: «Si llega Esaú a uno de los campamentos y lo ataca, se salvará el otro». Y dijo Jacob: «Oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Yahvé, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu patria, que yo seré bueno contigo, que poco merecía yo todas las mercedes y toda la confianza que has dado a tu siervo. Pues con solo mi cayado pasé este Jordán y ahora he venido a formar 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no sea que venga y nos ataque, a la madre junto con los hijos. Que fuiste tú quien dijiste: yo seré bueno de veras contigo y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar de tanta como hay». Y Jacob pasó allí aquella noche. Tomó de lo que tenía a mano un regalo para su hermano Esaú, consistente en 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando, junto con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 garañones, y repartiéndolo en manadas independientes, los confió a sus siervos y les dijo: «Pasad delante de mí, dejando espacio entre manada y manada». Y al primero le encargó: «Cuando te salga al paso mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres y a dónde vas, y para quién es eso que va delante de ti, dices: de tu siervo Jacob, es un regalo enviado para mi señor Esaú. Precisamente, él mismo viene detrás de nosotros». El mismo encargo hizo también al segundo, como asimismo al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: «En estos términos hablaréis a Esaú cuando le encontréis», añadiendo: «Precisamente, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros». Pues se decía: «Voy a ganármelo con el regalo que me precede», tras de lo cual me entrevistaré con él, tal vez me haga buena cara. Así, pues, mandó el regalo por delante, y él pasó aquella noche en el campamento. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Yabok. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando a alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob». «En adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido». Jacob le preguntó: «Dime por favor tu nombre».
¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues, se dijo, he visto a Dios cara a cara, y tengo la vida salva. El sol salió así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Por eso los israelitas no comen, hasta la fecha, el nervio ciático, que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral, en el nervio ciático. Jacob levantó los ojos y al ver que venía Esaú con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía y Raquel y las 2 siervas. Puso a las siervas y sus niños al frente, después a Lía y sus niños, y a Raquel y José en la zaga, y él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano. Esaú, a su vez, corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. Levantó luego los ojos, y al ver a las mujeres y a los niños, dijo, ¿qué son de ti estos? Son los hijos que ha otorgado Dios a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus niños, y se inclinaron. Acercóse también Lía con sus niños, y se inclinaron. Y por último se acercaron José y Raquel y se inclinaron. Dijo Esaú, ¿qué pretendes con toda esta caravana que acabo de encontrar? Es para hallar gracias a los ojos de mi señor. Dijo Esaú, tengo bastante, hermano mío, sea para ti lo tuyo. Replicó Jacob, de ninguna manera. Si he hallado gracias a tus ojos, toma mi regalo de mi mano, ya que he visto tu rostro como quien ve el rostro de Dios, y me has mostrado simpatía. Acepta, pues, el obsequio que te he traído, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. E instóle tanto que aceptó. Dijo Esaú, vámonos de aquí, y yo te daré escolta. Él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo conmigo ovejas y vacas criando, un día de ajetreo bastaría para que muriese todo el rebaño. Adelántese, pues, mi señor a su siervo, que yo avanzaré despacito, al paso del ganado que llevo delante, y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor hace ir. Dijo Esaú, entonces voy a destacar contigo aparte de la gente que me acompaña. ¿Para qué tal? ¿Con qué? Halle yo gracia a los ojos de mi señor. Rehizo, pues, Esaú aquel mismo día su camino rumbo a Seir, y Jacob partió para Sucot donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas. Por donde se llamó aquel lugar Sucot. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en el territorio cananeo, viniendo de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Yame, padre de Siquem, por 100 acnos la parcela de campo donde había desplegado su tienda. Erigió allí un altar, y lo llamó de él, Dios de Israel. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquem, hijo de Yame el Gibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquem dijo a su padre Yame, tómame a esta chica por mujer. Jacob oyó que Siquem había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Yame, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo, y se indignaron los hombres y les dio mucha rabia la afrenta.
Hecha por Siquem acostándose con la hija de Jacob, eso no se hace. Yame habló con ellos diciendo, mi hijo Siquem se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad para vosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca. Instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades. Siquem dijo al padre y a los hermanos de la chica, ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Pedime cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Yame con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina, dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Yame y a Siquem, hijo de Yame, y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica. Porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Yame y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a todos sus conciudadanos diciéndoles: estos hombres nos vienen en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, pues si habéis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. Pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. Sus ganados y hacienda y todas sus bestias, no van a ser para nosotros. Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Yame y a su hijo Siquem, y se circuncidó todo varón que salía por las puertas de la ciudad. Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin peligro mataron a todo varón. También mataron a Yame y a Siquem a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo, saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país. Los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa. Replicaron ellos: ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su casa y a todos los que le acompañaban: retirad los dioses extraños que hay entre vosotros. Purificaos, y mudaos de vestido. Luego, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación, y que me asistió en mi viaje.
Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder, y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al pie de Siquem. Partieron, pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos. Así no persiguieron a los hijos de Jacob. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto. Dios apareció a Jacob una vez más a su llegada de Paddán Aram y le bendijo. Díjole Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios, yo soy el Sadai. Sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen. De ti saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia y sucesión daré esta tierra. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él, una estela de piedra, derramó sobre ella una libación, y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él, Betel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que, en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona, ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Benoní, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro, es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdol-Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén y se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpá, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Paddán Aram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mamre o Kiriat Arba, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió, fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Este es el linaje de Esaú, o sea Edom. Esaú tomó a sus mujeres de entre las cananeas, a Ada, hija de Elón elitita, a Olivama, hija de Aná, hijo de Sibeón el jorita, y a Basmat, hija de Ismael, la hermana de Nebayot. Adá dio a luz para Esaú a Elifaz, Basmat le dio a Reuel. Olivama le dio a Jeús, Yalam y Coré. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, hijos e hijas y a todas las personas de su casa, su ganado, todas sus bestias y toda la hacienda que había logrado en territorio cananeo, y se fue al país de Seir, enfrente de su hermano Jacob, porque los bienes de entrambos eran demasiados para poder vivir juntos, y el país donde residían no daba abasto para tanto ganado como tenían. Esaú se estableció, pues, en la tierra de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de Edom, en la montaña de Seir,
y estos los nombres de sus hijos. Elifaz, hijo de Adá, mujer de Esaú, y Reuel, hijo de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gaetam y Cnas. Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y dio a luz a Amalec. Estos son los descendientes de Adá, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Reuel, Nahat, Serach, Saa y Misa. Estos son los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de la mujer de Esaú, Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, que ella dio a luz a Esaú, fueron estos: Yeús, Yalam y Coré. He aquí los jeques de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jeque Temán, el jeque Omar, el jeque Sefo, el jeque Cnas, el jeque Gaetam, el jeque Amalec. Estos son los jeques de Elifaz, en el país de Edom, y estos los descendientes de Adá. Los hijos de Reuel, hijo de Esaú, fueron el jeque Nahat, el jeque Serach, el jeque Saa, el jeque Misa. Estos son los jeque de Reuel, en el país de Edom, y estos los descendientes de Basmat, mujer de Esaú. Los hijos de Olibama, mujer de Esaú, fueron el jeque Yeús, el jeque Yalam, el jeque Coré. Estos son los jeques de Olibama, hija de Aná, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Esaú y estos sus jeques, los de Edom. He aquí los hijos de Seir el Jorita, que habitaban en aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jeques de los Joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jorí y Emam, y hermana de Lotán fue Timna. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ayá y Aná. Este es el mismo Aná que encontró las aguas termales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de su padre Sibeón. Los hijos de Aná, Disón y Olibama, hijo de Aná. Los hijos de Disón, Yemdán, Esbán, Yitrán y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Los hijos de Disán, Us y Arán. Estos son los jeques joritas, el jeque Lotán, el jeque Sobal, el jeque Sibeón, el jeque Aná, el jeque Disón, el jeque Eser, el jeque Disán. Estos son los jeques joritas según sus clanes en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom, antes de reinar rey alguno de los israelitas. Reinó en Edom Belá, hijo de Bie, y el nombre de su ciudad era Dinabá. Murió Belá, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Serach, de Bosra. Murió Jobab, y reinó en su lugar Husam, del país de los temanitas. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad, y reinó en su lugar Samlá de Masrecá. Murió Samlá, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot del río. Murió Saúl, y reinó en su lugar Baal Hanán hijo de Acbor. Murió Baal Hanán hijo de Acbor, y reinó en su lugar Hadad, el nombre de su ciudad era Pau, y el nombre de su mujer, Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos son los nombres de los jeques de Esaú, según sus familias y territorios y por sus nombres. El jeque Timna. El jeque Alba, el jeque Yetet, el jeque Olibama, el jeque Elá, el jeque Pinón. El jeque Cnas, el jeque Temán. El jeque Mibsar,
el jeque Magdiel, el jeque Hiram. Estos son los jeques de Edom, según sus moradas, en las tierras que ocupan. Este es Esaú, padre de Edom. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años. Estaba de pastor de ovejas con sus hermanos, él. Muchacho todavía, con los hijos de Bilha y los de Silpa, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos como le prefería su padre a todos sus otros hijos, y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes le odiaron más aún. Les dijo, oíd el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se tenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Díjoles, he tenido otro sueño, resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia, mientras que su padre reflexionaba. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Díjole, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad, y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Le envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Encontróse con él un hombre mientras estaba discurriendo por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Díjole, estoy buscando a mis hermanos. Indícame, por favor, dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos le vieron de lejos, y antes que se les acercara, conspiraron contra él para matarle, y se decían mutuamente. Por ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid, matémosle y echémosle en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz le devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y le libró de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Rubén les dijo, no derraméis sangre. Echadle a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongáis la mano sobre él. Su intención era de salvarle de sus hermanos para devolverle a su padre. Y ocurrió, que cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano le arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Y levantando los ojos divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandáraca y ládano, que iban bajando hacia Egipto.
Entonces dijo Judá a sus hermanos, que aproveche el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre. Venid, vamos a venderle a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes, y descubriéndole subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Vuelve Rubén al pozo, y he aquí que José no estaba en el pozo. Él desgarró sus ropas, y volviendo donde sus hermanos les dijo, el niño no aparece, ¿y yo qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José, y degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre, y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta su padre con este recado: esto hemos encontrado, examina si se trata de la túnica de tu hijo, o no. Él examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz le ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarle, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo al Seol. ¿Dónde mi hijo? Y su padre le lloraba. Por su parte, los madianitas, llegados a Egipto, le vendieron a Putifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo de Adullam llamado Jirá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Súa y tomándola por esposa se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo, al que llamó Selá. Ella se encontraba en Acziba al darle a luz. Judá tomó para su primogénito era una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Yahvé, Yahvé le hizo morir. Entonces Judá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal a Yahvé lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces dijo Judá a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Selá. Pues se decía, por si acaso muere también él, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timna para el trasquileo de su rebaño, junto con Jirá su compañero adulamita. Se lo notificaron a Tamar, oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petar. En Ayim, que está a la vera del camino de Timná. Veía, en efecto, que Selá había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Judá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro, y desviándose hacia ella dijo, déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella, ¿y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano.
Él se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Entonces se marchó ella y, quitándose el velo, se vistió sus ropas de viuda. Judá, por su parte, envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita, para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar, ¿dónde está la ramera aquella que había en Enayim, a la vera del camino? Ahí no ha habido ninguna ramera, dijeron. Entonces él se volvió donde Judá y dijo, no la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Pues que se quede con ello, dijo Judá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito, y tú no la has encontrado. Ahora bien, como a los 3 meses aproximadamente, Judá recibió este aviso, tu nuera Tamar ha fornicado, y, lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, sacadla y que sea quemada. Pero cuando ya la sacaban, envió ella un recado a su suegro, del hombre a quien esto pertenece estoy encinta, y añadía, examina, por favor, de quién es este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció y dijo, ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mí. Hijo Selah. Y nunca más volvió a tener trato con ella. Al tiempo del parto resultó que tenía 2 mellizos en el vientre. Y ocurrió que, durante el parto, uno de ellos sacó la mano, y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, diciendo, este ha salido primero. Pero entonces retiró él la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo, ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano, que llevaba en la mano la cinta escarlata, y le llamó Seraj. José fue bajado a Egipto, y le compró un egipcio, Putifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias. Le compró a los ismaelitas que le habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor le puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan. ¿Qué comía? José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. No es el mayor que yo en esta casa. Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma. Por cuanto eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí. Dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió, huyendo afuera. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió,
huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa, diciéndoles: Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo. Por yo he gritado, y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo. Afuera. Ella depositó junto a sí el vestido de él, hasta que vino su señor a casa, y le repitió esto mismo: ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste, para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó. Y el señor de José le prendió y le puso en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó, en presidio. Pero Yahvé asistió a José y le cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel, todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Después de estas cosas sucedió que el escanciador y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus 12 eunucos, contra el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos, y les puso bajo la custodia en casa del jefe de los guardias, en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José, para que les sirviese. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos soñaron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio, el escanciador y el panadero del rey de Egipto que estaban detenidos en la prisión. José vino a ellos por la mañana, y los encontró preocupados. Preguntó, pues, a los eunucos de Faraón, que estaban con él en presidio en casa de su señor, ¿por qué tenéis hoy mala cara? Hemos soñado un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, contádmelo a mí. El jefe de los escanciadores contó su sueño a José y le dijo, voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, y en la cepa 3 sarmientos, que nada más echar yemas, florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa de Faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa de Faraón, y ponía la copa en la mano de Faraón. José dijo, esta es la interpretación, los 3 sarmientos, son 3 días. Dentro de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te devolverá a tu cargo, y pondrás la copa de Faraón en su mano. Lo mismo que antes, cuando era su escanciador. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces el favor de hablar de mí a Faraón para que me saque de esta casa. Pues fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás, tampoco aquí hice nada para que me metieran en él. Pozo. Dio el jefe panaderos que era buena la interpretación y dijo a José, voy con mi sueño, había 3 cestas de pan. Candeal sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come Faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta. De encima de mi cabeza. Respondió José, esta es su interpretación. Las 3 cestas, son 3 días.
A vuelta de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el natalicio de Faraón, dio un banquete para todos sus servidores, y levantó la cabeza del jefe de escanciadores y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de escanciadores le restituyó en su oficio, y volvió a poner la copa en manos de Faraón. En cuanto al jefe de panaderos, le colgó, tal y como les había interpretado José. Pero el jefe de escanciadores no se acordó de José, sino que le echó en olvido.